Muy buenas noches a todos ustedes. Esta es una nueva sesión del Grupo Escudero, el Café Marcos Escudero, que tiene el placer de presentar a Henry Oporto, que es amigo de Marcos Escudero, él es sociólogo. Henry, habilita tu micrófono, por favor. Comienzo por recapitular algunos de los mensajes más importantes de este diagnóstico, de este estado de situación que se muestra en el informe y que ha resumido Luis Carlos en su presentación. Es evidente que la economía boliviana está en una tendencia de caída, que al mismo tiempo se agudizan los desequilibrios macroeconómicos que están poniendo en riesgo la estabilidad de la economía boliviana, al tiempo que además aumenta la dependencia de la importación de combustibles, y esto representa también un peligro para la seguridad energética. Por otro lado, el mercado laboral está muy afectado por la precarización del empleo, el fenómeno del cuentapropismo y un creciente aumento de la informalidad en el empleo y en el mercado laboral. Lo que además sucede cuando los ingresos laborales se mantienen deprimidos y se está advirtiendo que los ingresos están perdiendo poder adquisitivo ante una escalada de precios. Solamente quiero resaltar acá que según los datos del informe, el ingreso laboral promedio del 2023 se mantiene 14% por debajo del ingreso laboral promedio del año 2019, es decir, de antes de la pandemia. Finalmente, la falta de soluciones eficaces, oportunas, en fin, a este conjunto de problemas, está teniendo el efecto de agravar eh, estos problemas, está generando incertidumbre sobre la situación presente y quizás incluso inquietud sobre el futuro. De manera que estamos, amigos, ante un horizonte de corto y mediano plazo que no luce favorable. Esto se corrobora además con las proyecciones de crecimiento que tenemos para este año. Este es un cuadro que paradójicamente muestra un contraste notable entre las proyecciones que hacen los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, la CEPAL, frente a la previsión del gobierno, que es de 3.7, que sería incluso mayor que el crecimiento del año pasado, lo que no parece guardar correspondencia con estas tendencias que ya se han visto y que coincidentemente señalan los informes de los organismos internacionales en los cuales se apoyan justamente estas proyecciones. Yo diría que eh, como una conclusión general, eh, estamos mal, pero podríamos ir peor. Y esto es lo que debiera inquietarnos. Y por eso mismo parece llegada la hora en que debamos abrir en el país una discusión, ya no únicamente sobre el estado de situación de la economía, que como hemos visto es muy delicada, sino también sobre las posibles soluciones, cómo hacemos frente a este cuadro tan delicado. Es el momento de buscar respuestas y eso es lo que intentamos también en esta versión del informe económico de Milenio, partiendo de la constatación de que la política económica que se viene aplicando en el país por tantos años eh, parece que está en una fase claramente de agotamiento y se muestra cada vez más ineficaz para resolver los problemas. De hecho, las medidas que se han venido tomando para tratar de contener problemas como, por ejemplo, la caída de reservas o la escasez de dólares no han funcionado. Eso es lo que hemos visto, eh, por ejemplo, con la ley del oro o con la emisión de bonos en dólares del Banco Mundial que no han tenido el efecto de revertir la crisis de reservas y de divisas. Por lo tanto, decimos que continuar con este tipo de medidas inconexas, muchas de ellas
más forzadas por las circunstancias o la presión de los acontecimientos, no parece que va a producir mejores resultados. Tampoco parece una opción el simplemente no hacer nada. La inacción puede ser muy, muy peligrosa porque puede agravar las cosas. La estrategia de aguantar, aguantar y aguantar eh, es verdaderamente nociva porque no está ayudando a encarar los problemas como habría que hacerlo. De manera que necesitamos tomar medidas diferentes. Hay que tomar el toro por las astas, si es posible decirlo, ¿no? Y no se trata únicamente, pienso yo, de pensar en aplicar medidas con determinación, sino además tenemos que cambiar el enfoque de la política económica. Necesitamos claramente un plan anticrisis. Esto es lo que no hemos visto en estos últimos 2 años, en los cuales se han agravado los problemas de la economía. Como decía antes, medidas inconexas, improvisadas, no son una solución. Necesitamos pensar un conjunto de políticas que puedan articularse dentro de un plan global, de un programa global que apunte a restablecer la estabilidad macroeconómica, pero además permita impulsar una nueva etapa de crecimiento de la economía. Es por eso que el informe de Milenio intenta hacer también un llamado al gobierno, a los actores políticos y a la sociedad en general a que trabajemos en un plan anticrisis, a que pensemos en políticas que puedan atacar los problemas fundamentales, los problemas subyacentes a los desequilibrios que ya se han visto, a esta situación de estancamiento en que está la actividad económica, pero además políticas que permitan encarar las reformas necesarias que necesita la economía boliviana. Y voy a señalar muy rápidamente algunas de las políticas que estamos esbozando en el informe de Milenio. En primer lugar, necesitamos sanear las cuentas públicas y esto implica básicamente reducir el altísimo déficit fiscal que ya se torna verdaderamente insostenible. Y sanear las cuentas públicas implica atacar tres problemas ineludibles. Uno, racionalizar el subsidio a los combustibles. Dos, reducir drásticamente el empleo público. Y tercero, encarar el descalabro financiero de las empresas estatales. Una segunda política es cambiar la política monetaria. Como se ha visto, estamos en una situación delicada porque la política monetaria básicamente ha apuntado a financiar por parte del Banco Central el déficit fiscal y esto ha supuesto que aumente la emisión monetaria, lo que está deprimiendo el valor de la moneda y está impulsando paulatinamente un proceso inflacionario. Entonces, si queremos detener el riesgo de una inflación en Bolivia, se necesita otro enfoque de la política monetaria y esto requiere una acción clave, que es restituir la independencia del Banco Central y devolverle calidad, profesionalización funcional. El Banco Central del país debe reasumir su rol fundamental de defender el poder adquisitivo de la moneda. Hay que restablecer el artículo, la vigencia plena del artículo 22 de la ley del Banco Central que prohíbe que el Banco Central otorgue créditos al sector público. Un Banco Central independiente y debidamente profesionalizado sería además una contraparte necesaria al Ministerio de Economía y eso le haría mucho bien a la salud de la política económica. Una tercera política es flexibilizar la política cambiaria. Como ya se ha visto, no solamente tenemos un mercado paralelo del dólar en el país, sino que además este mercado se muestra crecientemente fragmentado. Jaime Dunn ha contabilizado 13 tipos de cambio, ¿no? Para distintas operaciones comerciales en el país. O sea, el mercado cambiario es cada vez más caótico y eso, por supuesto, interfiere, obstaculiza la toma de decisiones, retrae la actividad económica
Y entonces es forzoso pensar en cómo volver a unificar el mercado cambiario, tender a igualar el tipo de cambio oficial con el mercado paralelo de divisas. Es un desafío complejo, sin duda, pero absolutamente crucial. Y quizás entre las medidas o herramientas que se podría considerar es volver al mecanismo del bolsín del Banco Central, que funcionó con bastante éxito en los años 80, cuando se encaró la crisis inflacionaria de ese tiempo. Una, una cuarta política tiene que ver con revertir la debacle de las exportaciones. Y aquí hay que hacer una diferenciación necesaria. Las exportaciones no tradicionales, principalmente de alimentos, son las que mayor potencial tienen para una recuperación en el corto plazo. Y el gobierno lo que debería hacer es facilitar esa recuperación, el crecimiento de la exportación de alimentos, para lo cual el país tiene ventajas comparativas importantes, y esto pasa en primer lugar por eliminar todas las restricciones actuales a las exportaciones. Más compleja es la situación de las exportaciones tradicionales, minerías y hidrocarburos, que como hemos visto enfrentan problemas estructurales, y para resolver esos problemas se requieren reformas legales, institucionales de gran calado. Una quinta política que va muy de la mano con la recuperación de las exportaciones es movilizar la inversión privada nacional y extranjera. Definitivamente, el país enfrenta una situación de sequía de inversión extranjera directa. El año pasado apenas se tuvo un flujo de 37 millones de inversión extranjera directa. El año 22 Bolivia recibió el 1% de toda la inversión extranjera que llegó a América Latina, es decir, prácticamente nada. Y por el lado de la inversión privada nacional, es evidente que esta inversión está muy por debajo del potencial de inversión que tendría la empresa nacional, y de hecho, buena parte de las empresas bolivianas están trabajando por debajo de su capacidad instalada. Finalmente, si se trata de pensar en un plan anticrisis, es ineludible considerar una línea de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, simplemente por el hecho de que en el corto plazo, ¿no?, el país no parece tener otra alternativa si quiere buscar un alivio a la crisis de reservas y de divisas. Un crédito del Fondo Monetario Internacional en condiciones concesionales, que además sea la llave para otros créditos multilaterales y de gobiernos amigos, podría tener el efecto de un rescate financiero que parece ineludible en las condiciones actuales. Sé que es un tema polémico, pero creo que es un debate ineludible si nos despojamos de dogmatismos ideológicos o de ataduras políticas y vemos ante todo el interés práctico, concreto de la economía y del país en su conjunto. Por último, permítanme una reflexión sobre la cuestión de la gobernabilidad. Evidentemente, el país está sufriendo en los últimos años una falta de gobernabilidad o de gobernanza que tiene efectos muy nocivos para la economía. Los síntomas de esta falta de gobernabilidad son para todos evidentes. El gobierno está extremadamente debilitado, ha perdido, se ha reducido dramáticamente su capacidad de tomar decisiones, la credibilidad gubernamental está en el piso. Al mismo tiempo, la autoridad del Estado también se ha desplomado, el descalabro institucional es generalizado en la estructura del Estado, ¿no? Y claro, todo eso además se da en circunstancias en que aumenta la presión, aumentan las demandas sociales, no hay mecanismos institucionales para procesar los conflictos. Definitivamente los problemas le están estallando en las manos al gobierno, todo lo cual configura un escenario de crisis de gobernabilidad, que no hay duda de que es hoy por hoy el problema político central del país y probablemente uno de los obstáculos más complicados para pensar en una recuperación de la economía. Esto me lleva a la idea de que sin solución política no hay solución económica. Esta es una verdad que se desprende de la experiencia histórica de Bolivia y de muchos otros países.
Si queremos encontrar soluciones económicas, estas tienen que venir de la mano también de soluciones políticas que fortalezcan la gobernabilidad, que fortalezcan la vida política e institucional del país. Y en lo concreto, ¿qué significa esto? ¿No? Que para, por ejemplo, aplicar un plan anticrisis como el que he esbozado anteriormente, se necesitan ciertas condiciones básicas. Por ejemplo, un gobierno relativamente fuerte, un gobierno con mayor legitimidad y apoyo político y social, un liderazgo con ideas claras y con determinación y capacidad de conducir al país en una dirección determinada, pero también, y cómo no, se requieren acuerdos y pactos de gobernabilidad que puedan darle certidumbre al país sobre el rumbo que se debe recorrer y puedan sustentar las necesarias e indispensables reformas económicas, legales, institucionales que la economía requiere. Definitivamente, amigos, con esta idea voy a terminar. Estamos en un momento muy delicado, ¿no? El desafío que tenemos es navegar bajo la tormenta y poder llegar a buen puerto. Sé que hay mucho escepticismo sobre la posibilidad de lograr esto. Hay gente que piensa que, por ejemplo, el país carece de alternativas de liderazgo como para enfrentar una circunstancia como esta. Y cuando pienso en eso, recuerdo una frase del presidente norteamericano Franklin Roosevelt que dijo alguna vez que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Confiemos en que esta crisis del país será capaz de producir un marinero experto que nos lleve a buen puerto. Con esa nota de optimismo concluyo mi presentación. Bueno, muchísimas gracias a Henry, gracias a Luis Carlos. Realmente el diagnóstico que hace, que hemos recibido en la primera parte es, está ratificando lo que más o menos ya sabíamos, conocíamos, y en conclusión lo que nos dice es que estamos en una pendiente que se está agravando cada día más. Henry nos plantea algunas soluciones, pero llega a un final tenebroso porque nos dice, si no hay solución política, no hay solución económica. Y estamos conscientes de que en este momento no hay solución política, lo que hace pensar que por lo menos hasta las próximas elecciones no va a haber solución económica y todo lo que se ha diagnosticado va a ir deteriorándose más y cada vez va a ser más difícil que el próximo gobernante pueda enfrentar las soluciones que se plantean y que son realmente difíciles de implementar, porque es muy fácil decir hay que suspender las subvenciones a los carburantes, pero eso implica transporte, costos, economía del hogar, inflación. Es fácil también decir hay que reducir la burocracia estatal. Eso significa desempleo, familias en desgracia, etcétera. Hay algunas medidas que se podrían administrar relativamente fácilmente, como darle nuevamente la autonomía al Banco Central, tal vez lo de la política cambiaria y el bolsín, revertir las exportaciones y obviamente después de toda esa imagen positiva que se pueda conseguir, podremos atraer inversiones nacionales y extranjeras. Lo del financiamiento del Fondo Monetario Internacional es un tema dogmático que seguramente tendría que cambiar la tendencia de gobierno en la próxima elección para que podamos recurrir a esa fuente que parecería ser obvia, pero que sin embargo en esta coyuntura de gobierno no parece ser viable. Entonces, dejo a ustedes, los que han estado acompañándonos, que puedan plantear sus preguntas, sus comentarios, y lo pueden hacer levantando la mano o vía chat. A ver. A ver, le voy a dar la palabra a don Carlos Bruno Delgadillo, que ha dejado dos chats o un chat y que le permito que le pido que los repita verbalmente.
Por favor, don Carlos Bruno. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por las exposiciones a los profesores Luis Carlos Gemio y al profesor Henry Oporto. Tengo dos preguntas puntuales. Una es, el profesor Luis Carlos Gemio menciona que es el déficit fiscal lo que está ocasionando un mayor déficit comercial. En, en la línea, yo creo, de la teoría del modelo Mandel-Fleming, pero a mí me parece que es al revés, ¿no? Que en realidad en Bolivia tenemos un problema estructural de basar nuestros modelos en la exportación de ciertos recursos naturales y cada que ocurre de eventualidades como disminución del precio internacional de estos commodities o disminución de los volúmenes de exportación, entonces tenemos un desbalance comercial y es donde el gobierno ingresa y a través de y trata de remediar esta situación a través de un mayor gasto de gobierno, ¿no? Con el fin de mantener una demanda agregada artificialmente alta, creo. Por una parte, esa es una pregunta muy, muy teórica. Y la segunda pregunta es, eh, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros en Bolivia hubiéramos disminuido el gasto de gobierno en la misma proporción que se han caído los ingresos por exportaciones en el año 2015, 2016 para adelante? ¿Y qué diferencia tendría esa política fiscal contractiva ahora, ¿no? Comparándolo con nuestros días? ¿Nos iría mejor? ¿Nos hubiera ido mejor? ¿Hoy estaríamos mejor o seguiríamos aún con este problema? Porque, como repito, me parece a mí que los problemas son más estructurales, ¿no? Bolivia todavía sigue siendo un país que exporta demasiados recursos naturales y que todavía no ingresa. Y creo que los problemas tienen que ver más, como estaba en las últimas diapositivas del profesor Henry Oporto, con el tema de la inversión extranjera directa, la seguridad jurídica, entre otros. Muchas gracias, esas eran las preguntas. Muy bien, don Carlos Bruno. No sé si alguien quiere hacer otro comentario o pregunta antes de solicitar aclaraciones a los expositores. Veo una mano levantada de Roberto Lacerna. Por favor, habilita tu micrófono y tienes la palabra, Roberto. Sí, me siento obligado a levantar la mano cuando nadie se anima a ver si las macanitas que yo digo alientan a otros a intervenir en el debate. Yo quería hacerles una pregunta a Luis Carlos y a Henry, sobre todo porque eh, toda la información que tenemos es la información oficial y esa información oficial, claro, configura una situación preocupante de crisis cada vez mayor. Ustedes han hablado de una pendiente que se hace cada vez más pronunciada, una pendiente de caída cada vez más pronunciada. Pero cuando uno ve los datos y ve la vida en la calle, hay una diferencia todavía. Parece que la crisis todavía no se está sintiendo como lo sugieren los datos. Y probablemente eso se deba al rol de las actividades no adecuadamente registradas, ¿no? Por ejemplo, el contrabando de oro, que debe estar proporcionando una cuota de divisas importante al mercado negro, y también, por supuesto, la producción y exportación de cocaína, ¿no? ¿De qué manera creen ustedes que eso está eh, paliando en cierta medida la crisis y cuál es el efecto y el impacto que esto podría tener en el futuro? Esa es una pregunta muy concreta que quería hacerles, ¿no? Gracias. Muy bien, Roberto, gracias. ¿Alguien más antes de darles la palabra a Juan Carlos y Henry? Jorge, no tengo cómo hacerme ver, pero Ronnie McLean, si pudiera hacer una corta acotación. Tienes la palabra, Ronald, vamos. Gracias. Mira, es realmente deprimente lo que estamos viendo y viviendo y experimentando. Sin ir muy lejos, prácticamente el abandono de las navieras para trabajar con Bolivia ya nos coloca en una situación parecida al embargo de Cuba en los años 60, ¿no? Bueno, pero aquí hay una tarea absolutamente necesaria que se deriva de las conclusiones de ambos.
tenemos que tener la capacidad democrática de cambiar el régimen. No hay otra. Y en eso no estamos avanzando, porque como hacemos las cosas como se han venido haciendo en el pasado, la oposición no tiene posibilidades, si no se une, de ganar una elección. Y no estamos avanzando en ese campo. Creo que esa es la tarea más importante que tenemos que hacer, porque no cabe duda que sin un cambio de régimen, ninguna de estas medidas inteligentes y correctas pueden implementarse. Gracias. Muy bien, voy a cederles la palabra a los dos expositores, a Luis Carlos y a Henry. Entre ustedes pueden señalar la Bueno, precedencia. tal vez voy a empezar yo y después le dejaría a Henry para que conteste las preguntas más referidas a la parte de su presentación. A ver, primero, con respecto a la primera pregunta sobre la relación entre el déficit externo y el déficit interno. No, claro, no hay una relación uno a uno, es una identidad macroeconómica básica, ¿no? O sea, es como decir, el PIB es igual a Y, o el consumo, más el gasto del gobierno, más la inversión, más las exportaciones, más las importaciones. Es una identidad macro, ¿no? Contable. Y a partir de esa identidad uno puede derivar esta relación entre lo que es el ahorro interno y el ahorro externo, y al dividir el ahorro interno puede llegar a estas identidades de que el superávit del gobierno más el balance del gobierno más el balance privado es igual a menos el ahorro externo, que es igual a la cuenta corriente, la balanza de pagos. Digamos, son identidades contables, ¿no? Ahora, sino de la causalidad que nosotros encontremos o queremos darles a estas identidades o a las variables de las entidades, bueno, va a depender, digamos, incluso de la escuela de pensamiento, ¿no? Económico y cómo se ajusta la economía. En todo caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, que estábamos viendo, lo que ha ocurrido, el elevado déficit que se tuvo el año pasado, obviamente ha generado ha hecho que el Estado, el gobierno, a través del financiamiento interno que hemos visto, de alguna forma le ha sacado recursos al sector privado, ¿no? Y con eso ha podido cubrir parte de su déficit, una buena parte, la mayor parte en realidad, y la parte del ahorro externo es la que ha podido ser un poco la variable de ajuste, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a lo que habría pasado si el ajuste se hubiese hecho el 2015, cuando se dieron los shocks externos, yo creo que eso hubiese sido lo más razonable, ¿no? Claro. Porque en ese momento la economía tenía margen de maniobra bastante grande. Es cierto que la caída en los ingresos, porque habíamos dependido de los ingresos de las materias primas y eso estaba en niveles muy altos, se redujo y obviamente dejó expuesta la economía a un mayor déficit que empezó a financiarse con crédito interno y por colocación de bonos y todas las variantes de financiamiento que estaban disponibles, ¿no? Pero era muy factible en ese momento emprender una política de ajuste, un soft landing, ¿no? O sea, no tenía que ser un shock, digamos, para ajustarnos inmediatamente a toda la pérdida, la caída de ingresos que se produjo en ese momento. Podría haber sido un ajuste eh, eh, escalonado, se hubiese podido manejar muy bien la macro durante varios años, o sea, porque al final nosotros hemos tenido 9 años de déficit superiores al 7%. O sea, eso yo creo que es una irresponsabilidad. Se debería haber hecho un ajuste, digamos, escalonado a partir de la caída de los ingresos y obviamente no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. O sea, no nos hubiésemos consumido las reservas, la economía estaría en una situación muy estable y muy manejable. O sea, realmente llegar a esta situación ha sido una irresponsabilidad, no sé cómo llamarla, pero una falta de visión, de manejo de la coyuntura y a las nuevas condiciones, que no podemos tener déficit tan elevados en forma tan permanente. A ver, con respecto a la pregunta, al comentario de Roberto Lacerna sobre por qué no se ve una crisis todavía. Bueno, este es un tema que se está discutiendo y por qué muchos
analistas, observadores, sobre todo de afuera, dicen, "Pero ¿cómo es posible que en Bolivia todavía no ocurra todo lo que ha ocurrido en Argentina, que haya una hiperinflación y todo eso, dado los desequilibrios del déficit fiscal? Eh, pero es cierto, o sea, como que la gente podría ser por las razones que da Roberto sobre la informalidad, el contrabando del oro, el narcotráfico, que están manteniendo a la economía estable todavía, digamos, dentro de una estabilidad relativa, ¿no? Porque todavía no hay un descalabro como ocurrió, por ejemplo, a principios de los años 80 o en la Argentina, porque, por ejemplo, un indicador, en la emisión de moneda ha crecido tanto en Bolivia, que hemos llegado en el año 23 a una relación emisión, que son los billetes y monedas que tiene el público, más la caja de los bancos, digamos, ¿no? Los billetes que están circulando en la economía, una relación de emisión a PIB de 22%, ¿no? El siguiente, con la relación emisión-PIB más alto en toda Latinoamérica, es Guatemala con 8%. O sea, hay un exceso de liquidez tremendo, ¿no? Yo creo que la gente todavía piensa que el boliviano es una moneda fuerte, pero como veíamos en el gráfico que yo les presenté, los índices de cobertura de los agregados monetarios por las reservas básicamente son inexistentes, o sea, no hay ningún respaldo a toda la cantidad de billetes y monedas, pero por alguna razón la gente todavía sigue demandando billetes, ¿no? O sea, lo sigue utilizando, puede estar financiando estas actividades subterráneas, pero esa es la situación. En todo caso, bueno, veremos qué pasa. A estas alturas no sabemos qué va a pasar todavía, pero el otro día en una presentación citaban una frase de Hemingway que decía algo así, que cuando a una persona le preguntaron, bueno, ¿y cuándo te arruinaste? Y esa persona respondió, al principio poco a poco y después de repente, ¿no? O sea, como que las crisis empiezan lentamente y de repente, digamos, el momento en que cambien las expectativas de la gente, eh, y la cosa se va a precipitar, ¿no? Todavía no hemos llegado aparentemente a esa situación, a pesar de que han habido, por ejemplo, el tema de la escasez de carburantes o el tema de la escasez de divisas, podrían haber sido factores que eh, gatillen la crisis, ¿no? Pero todavía no ha ocurrido, eso es cierto, no ha ocurrido en la magnitud que la situación de las variables podría sugerir que ocurra. Bien, la pregunta de Ronnie McLean se la dejaría más a Henry. Con esto termino mi intervención. Sigue, Henry. Bueno, yo tengo dos comentarios. Es posible que todavía existan factores que estén amortiguando una mayor profundización de la crisis y sobre todo el impacto sobre la situación de las familias, de los hogares bolivianos. Pero a pesar de eso, creo que también hay síntomas de un cambio paulatino de las expectativas. Incluso me atrevo a pensar que el clima social está cambiando. Yo advierto, por ejemplo, que ya la cuestión de la crisis económica se ha instalado como un tema de conversación cotidiana en todos los hogares y en todos los ámbitos, ¿no? La percepción, la sensación de crisis de incertidumbre se extiende cada vez más y con mayor intensidad. Creo que ese es un síntoma que se debe considerar, lo que además podría explicar la mayor sensibilidad que se observa en varios sectores de la población. Un ejemplo de eso es lo que hemos vivido en días anteriores a raíz de la asonada militar. Por lo que se ha comentado, eso, por ejemplo, habría disparado el precio del dólar. Incluso se ha hablado de algún grado de corrida bancaria, de retiro de depósitos, que no se ha confirmado oficialmente, pero es probable que algo de eso hubiera ocurrido. Quiere decir que la gente está más nerviosa, está más inquieta, ¿no? Entonces hay una acumulación de factores que podrían estar avanzando en esa dirección, a un cambio progresivo del clima social en el país. Por otro lado, y en relación al comentario de Ron McLean, yo insisto en que
un gran desafío que tiene la economía es la gobernabilidad. Pero eso no vale solamente para hoy, también vale para el futuro. Es decir, que incluso en la hipótesis de un cambio de gobierno, de un cambio de régimen, ese va a seguir siendo un problema significativo, un desafío significativo. Y gobernabilidad, entre otras cosas, significa volver a una política de acuerdos, de pactos, de coaliciones, porque cuesta mucho imaginar que pueda surgir de pronto un gobierno con respaldo absolutamente mayoritario a la población, como es lo que ocurrió con el MAS durante muchos años, ¿no? Eso no parece factible. Seguramente vamos a tener un sistema político, si es que se reconstruye, más bien con minorías políticas, parlamentarias, y entonces habrá que pensar quizás en un esquema parecido al de los años 80, 90, principios de los 2000, ese modelo conocido como el de la democracia pactada, ¿no? Y eso supone recuperar una cultura de diálogo, de acuerdos, de negociaciones que hemos perdido. Yo creo que ese es un gran desafío para el futuro, pero también pienso que hoy mismo se podrían dar ciertas señales positivas en esa dirección. ¿En qué pienso concretamente? Si hoy fuera posible despejar los obstáculos a la elección judicial, como todos sabemos, ese proceso está trancado, ¿verdad? ¿No? Está bloqueado en el Parlamento y está bloqueado por falta de acuerdos y sobre todo por el absoluto desinterés que tiene el gobierno en funciones de que se realice la elección judicial. Pero si fuera posible despejar esos obstáculos y finalmente pudiéramos tener elecciones judiciales transparentes, efectivas en el curso de este segundo semestre, eso sería gracias finalmente a que se impuso un acuerdo político. Creo que sería una señal muy positiva para el país, porque estaría mostrando la dirección en la que debe moverse la política boliviana hacia adelante y probablemente contribuiría también a rebajar, al menos en parte, las tensiones y los conflictos políticos. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Bueno. Desde luego, agradecerles la gran calidad del análisis y lo comprensivo de toda la exposición. Realmente, muchísimas gracias. Muy bien, Ronald, haces un buen resumen. Y les agradecemos por su presentación. Ha sido importantísimo ver los números, las cifras y analizar también las posibilidades de solución. Y creo que cada día estaremos en un tobogán y no sabemos hasta dónde llegaremos. Y esperemos que los factores extraños que ha comentado Roberto sigan influyendo para que no sea tan grave y tan dura la caída. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y nos veremos el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Gracias.